Estado. Formas de evolución del Estado. Antes de ser elegida por herencia de familia se sabía quién mandaba, pero no quién tenía el derecho a ejercer el poder. Estado actual. Es el poder público el que elige a sus gobernantes. Tipos de Estado. Estado absolutista. Se ve desde la Edad Media. Este es un ente territorial llevado por una autoridad de un monarca absoluto, el cual está por encima de los derechos creados por él. Estado liberal. Sistema político en la edad contemporánea es la configuración del orden político en un Estado. Se caracteriza por la separación de los poderes públicos, la democracia impone las leyes y la Constitución, entre otras. Estado de Derecho. La ley rige a gobernantes, a ciudadanos y se divide en tres ramas del poder: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Los derechos y los deberes son fundamentales en este tipo de Estado. Estado social es el conjunto de leyes que hace que un Estado funcione de acuerdo al cumplimiento de estas, enfocado en la calidad de vida de su población, en su marco jurídico, insiste en la educación, salud, empleo, etc. El poder constituyente. Existen dos tipos de hipótesis principales que contemplan el ejercicio del poder constituyente. Una de estas hipótesis es el nacimiento del Estado Nuevo, que da lugar a la extensión en una constitución. La otra hipótesis es la existencia de un Estado que vive operando, pero que en el momento dado de decidirse se da por la Constitución. El poder constituyente primario es cuando nace la primera constitución de un país, por lo tanto se puede disponer de ella como se quiera hacer. En cambio, el poder constituyente derivado existen límites de definición, siendo estos encaminados a impedir que se cambien sus principios fundamentales del Estado. Ejercicio del poder constituyente. El plebiscito es el proceso jurídico en el cual se somete a votación popular a una ley o asunto virtual importando al Estado. Referendo. La convocatoria hacia el pueblo para que sea aprobado o rechazado un proyecto de igual forma, abolir o una norma vigente. Séptima papeleta. El 11 de marzo de 1990, para las elecciones al Senado, Cámara de Representantes, Asamblea, concejales, alcaldes y presidentes, se programaron 6 papeletas de votación para este encuentro, pero hubo una adicional a la que se le llamó séptima papeleta. La séptima papeleta fue repartida en las calles e impresa en periódicos para recortarlas y meterlas en las urnas junto a las otras 6. En esta papeleta se anunciaba el voto por una asamblea constituyente que modificara la Constitución y diera cambios políticos, sociales y económicos a favor del pueblo. La Constitución que querían modificar tenía vigencia desde 1886. En esto se nombra el catolicismo como soporte del Estado. No había el derecho al voto, la pena de muerte era permitida, se prohibía el divorcio, entre otros aspectos. Los principales impulsores de este movimiento eran estudiantes, en su mayoría de derecho, cansados en general de los hechos que ocurrían en estos momentos, enfrentados a la guerra entre cárteles de narcotráfico, tasas de homicidios altos, atentados a los civiles, guerrillas tumbando el gobierno, entre otras situaciones. Además de esto, mataron a Luis Carlos Galán, candidato favorito a la presidencia. Ese 11 de marzo de 1990 no se pudo establecer la cantidad de colombianos que votaron a favor de la Constitución, pero se cumplió el objetivo. Virgilio Barco, el entonces presidente, dio paso al plebiscito para el 27 de mayo. Ese día, de manera formal, 5.236.863 colombianos votaron a favor y 230.080 en contra, siendo el resultado el origen a la Constitución del 4 de julio de 1991. La Constitución de 1991 se dio por la necesidad de restaurar el Estado y el sistema jurídico colombiano como instrumento de demanda de libertades, garantías y derechos que hasta entonces fueron limitados, también como respuesta institucional a las formas de violencia que destruían el país. Como se dio por medio de un movimiento estudiantil el cual se propuso la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente durante las elecciones de 1990, movimiento que surgió en el marco de la violencia
y que marcó a Colombia durante esta época, asociando los problemas del país con la falta de participación política. La desmovilización de los grupos guerrilleros M-19 en 1990, EPL, Quintilame en 1991 contribuyeron a crear un ambiente social en el que la transformación del país por vía política y jurídica se veían como el camino más prometedor. Algunos participantes fueron Mariano Ospina, Guillermo Perre, Augusto Ramírez, Gómez Hurtado, Arturo Mejía y Francisco Rojas. El resultado fue muy bueno, ya que se reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, admitiendo la variedad lingüística y religiosa del país. La obligación del Estado es la protección de su patrimonio cultural. Estado de Derecho. Se define como Estado de Derecho uno de los principios de gobernanza en que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluyendo el propio Estado, están sometidas a las leyes que promulgan públicamente. Se hace cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Estado social de derecho. Es aquel que garantiza la protección y cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, respetando la legalidad y definiendo de esto la estructura organizacional y el fundamento del Estado. Está creado basado en el respeto, la dignidad humana en el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran. Características. Estado social de derecho es aquel que respeta y protege los derechos, velando para que se cumplan, logrando un bienestar a los ciudadanos, donde se deben garantizar toda persona a una forma de vida digna dentro de su estructura social, cultural y económica, garantizando la existencia de un orden jurídico y social y justo. Se destaca el derecho a la educación, a la salud, al empleo, igualdad, etc. Estado de Derecho es el principio de la gobernanza, donde estamos sometidos a las leyes y debemos respetar los derechos a la igualdad y a la libertad. Las normas se hacen cumplir, ya que todo ciudadano tiene derecho a ser tratado por igualdad ante la justicia, donde cada persona está sujeta a la ley.